Una vez desarrollada la programación de acuerdo al presupuesto que teníamos, voy a dar algunas aclaraciones. Cada actividad del presupuesto la vamos a poner acá dentro de la programación, bien sea que la organice de acuerdo a las cantidades de obra o de acuerdo al proceso constructivo que usted vaya a desarrollar. 2. Cada una de las actividades tiene recursos asignados. Estos recursos, en este caso, los tenemos en el APU, por eso la actividad se llamaba APU y Project. ¿Cómo se procede entonces a pasar un presupuesto con APU a Project? Primero hay que recordar que el Project tiene 3 tipos de recursos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de recursos? Ya los habíamos visto, ¿cierto? Entonces esos 3 tipos de recursos dependen de la cantidad, del tiempo y del costo. En este caso, nosotros vamos a tener los recursos en el APU de la actividad. Cada uno de estos recursos tiene una unidad, bien sea cantidad, o sea, unidad de medida, bien sea una unidad de medida relacionada con el tiempo, ¿cierto? Cuando es una unidad de medida relacionada con el tiempo, entonces nos habla de que este recurso es un recurso tipo trabajo. Pero entonces acá vamos a mirar lo siguiente. En una actividad prima el rendimiento, pero una actividad, como todos sabemos, no puede tener dos rendimientos. Entonces en este caso va a primar el rendimiento de la mano de obra. ¿Cómo así? Este rendimiento de la mano de obra es el que nos va a dar la duración de la actividad. Entonces la duración de la actividad, y cuando asignamos el recurso le vamos a asignar una ayudante entendida, ayudante raza. Con la duración nos va a relacionar el rendimiento de la actividad. Entonces, si yo multiplico el rendimiento por la cantidad de obra, en este caso me da un día. O sea, un día van a trabajar un oficial, un día van a trabajar un ayudante entendido, un ayudante raza, los cuales en ese día van a hacer ¿cuánto? Van a hacer las 4 zapatas. El rendimiento se representa por 0.25 días por zapata o 4 zapatas por día. Entonces, yo le doy creo la actividad, le asigno los recursos, pero al asignarle el recurso, le digo un ayudante entendido, un ayudante raso, que en un día van a hacer las 4 zapatas. Por eso acá cuando hablamos de columnas, por ejemplo, que el rendimiento es 0.14 y lo multiplicamos por la cantidad de obra, entonces tenemos que la actividad dura 2 días. O sea que 2 días van a trabajar un ayudante entendido y un ayudante raso para ejecutar la actividad columna, ¿cierto? Entonces la duración de esa actividad va a ser 2 días, como lo tenemos acá en el diagrama de Gantt. Vamos a buscarlo. Columnas. Una vez entonces hemos desarrollado esto, hay otro factor importante. El factor importante es cuando yo voy a asignarle el recurso en Project, le asigno el recurso total de la actividad, ¿cierto? O sea, no le asigno la cantidad que hay acá en cantidad real, sino que le debo asignar esta cantidad real por la cantidad de obra, o sea, lo que en realidad voy a gastarme para hacer las 4 zapatas. En este caso lo tenemos en este lado del cuadro y fue cuando desarrollamos el APU, pues que le asignamos en la parte de recursos, e incluyendo además que tiene mano de obra, incluyendo el personal de mano de obra. Una vez realizada la programación, verificado el costo, en este caso vamos a verificar el costo que me dio el Project y que me dio y el real. En este caso va a haber una diferencia de 376 pesos, porque el Project solo asume 2 valores decimales, entonces no nos da exactamente el valor. Una vez verificado esto, nos falta hacer las correcciones o evaluar las sobreasignaciones. Una sobreasignación es cuando un recurso está asignado más de lo disponible. Ejemplo, yo dispongo, porque
cuando yo dispongo lo que tengo en capacidad máxima. En este caso, yo dispongo de un ayudante entendido, de una ayudante raza y de un oficial. Pero yo necesito, en la hoja de recursos pongo de lo que dispongo, pero en realidad yo necesito, y eso lo voy a mirar en el gráfico de recursos. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito en este caso, cuando me remito al gráfico de recursos, si miramos, voy pasando entre recursos, si no me aparece nada en este caso, simplemente con darle clic en esta barrita está apareciendo. En este caso yo necesitaría, pues de acuerdo a esto, necesitaría en este día dos ayudantes entendidos. Pero entonces vamos a ver si en realidad son dos, o le doy clic derecho y le digo trabajo. En realidad lo que necesito es más horas de trabajo de esa persona, ¿cierto? O en realidad necesitaría, podemos hacer una regla de 3. Si 8 horas es 1, entonces en este caso sería 8. Vamos a sacar acá la calculadora y vamos a hacerlo de esa forma. 11.2 menos 8 nos daría 3.2 horas. Más o menos. Aquí sería 11.2 menos 8 horas del día. En realidad voy a decir que necesito 3.2 horas de más. Y 3.2 dividido 8 va a dar 0.4. En realidad necesitaría 1.4 personas, que en realidad no sería 1.4 personas, sino una persona más 0.4 de su tiempo, ¿cierto? Cuando un recurso entonces se encuentra sobreasignado, no necesariamente quiere decir que ese recurso se necesita para o sea, las dos personas que veíamos ahora. Porque si nos miramos acá, aquí nos aparecen dos personas, pero en realidad no son dos personas, sino 3.2 horas más de trabajo. Entonces, antes de pasar a la parte de ejecución, debo verificar que mi programación no tenga sobreasignación. ¿Cómo puedo quitar sobreasignación? En la hoja de recursos, fácilmente aquí podría poner dos personas, y no tengo sobreasignación, ¿cierto? Pero como vimos ahora, en realidad yo necesito dos personas. Yo necesito 1,4 y 1,4 personas. En este caso sería el 140% del ayudante entendido y el 140% del ayudante raso. O sea que necesitaría el 100% de su trabajo más el 40%, ¿cierto? Más adelante miramos la parte de las horas extras. Lo que pasa es que acá estas dos personas las necesitaría que trabajaran este día haciendo estas zapatas y haciendo acá estas zapatas tipo 2, ¿cierto? Entonces en este día ellos deben ejecutar 6 zapatas, 4 y 2, 6, ¿cierto? Para poder entonces cumplir con esta actividad. ¿Listo? Entonces miremos acá que ya quitamos la sobreasignación. ¿Cómo hemos quitado la sobreasignación? La sobreasignación la hemos quitado aumentando el tiempo de trabajo, pero si no lo entendemos así es mucho más fácil cuando entonces en este caso si lo vemos a partir de porcentajes. ¿Cómo es a partir de porcentajes? Necesito el 100% que son las 8 horas más el 40% que son las 3.2 horas, ¿sí? O sea que esa es la disponibilidad que yo tendría de ese recurso. Una vez entonces quitadas las sobreasignaciones, yo qué debo proceder a hacer con este proyecto. Lo que debo proceder a hacer con este proyecto es descargar toda la información inicial que tengo de él, porque aunque yo voy a guardar con línea de base para hacer el seguimiento, necesito de una información adicional. Recuerde que estamos haciendo el ejercicio con recursos a través de APU. Vamos a hacer otro ejercicio con recursos, pero ya no con APU, sino de otra forma, de otro tipo de programación, pero también involucrando recursos. Esto que vamos a ver aplica para las dos programaciones. Ejemplo, en la vista uso de recursos, yo
observar exactamente cuánto recurso necesito en total. Ejemplo, de triturado tendría que comprar 16,25 metros cúbicos de harina de concreto. En este caso, me paro sobre la actividad, puedo desplazarse a tarea y si deseo acá, puedo darle en escala temporal y decirle que me muestre por semana cuánto necesito comprar, cuánto triturado necesito comprar, cuánta harina necesito comprar, cuántos semestres necesito comprar. Esto nos va a dar a nosotros los consumos de materiales programados que necesitaría para cada una de las actividades. Es muy importante tener en cuenta esto, además de la contratación de personal. O sea, cuántas horas de personal necesito diariamente, ¿cierto? O cuántas personas necesito, por ejemplo en este caso, cuántas horas de trabajo necesito de este. Ese sí también lo podría mirar por días, y me parece pues mucho más apropiado para este recurso. Cuántas teleras voy a necesitar, cuántas hechas, cuántos tacos. Aquí nos van a dar la cantidad total y aquí nos van a dar distribuidos en el tiempo, ¿cierto? Bueno, el acero, cuánto acero voy a comprar, cuánto alambre voy a comprar. Estos son datos muy importantes antes de iniciar la obra. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a iniciar mi obra necesito saber cuáles son los recursos que necesito comprar. En este caso me están dando los recursos y fuera de eso los recursos me los están dando en el tiempo, ¿cierto? Por eso que en la lista uso de tareas me muestra la actividad, ¿cierto? Y me muestra la actividad, ya es diferente la actividad con los recursos asociados. En la lista uso de recursos, se me perdió, muestra ya el recurso y la actividad que utiliza ese recurso. Les recuerdo entonces, dentro de lo que hemos nosotros desarrollado en que llevamos de la materia, vamos a mirar la parte del cronograma. Entonces tenemos generalidades de proyectos que les voy a enviar al correo la presentación. Configuración de plantillas, programación de proyectos en recursos, presentando la ruta crítica. Y ya empezamos a ver lo que son los recursos solamente en la parte de APU, pero hay muchas similitudes con otros tipos de programaciones con recursos, ¿cierto? Aquí lo único diferente es cómo calculo yo los recursos que va a tener cada una de las actividades a través de APU. Es importante que recuerden que vimos una programación es una programación sin recursos y sin costos. Esa fue la primerita que hicimos. La segunda fue una programación asociando unos costos, ¿cierto? En la columna costo, y adicionalmente a eso vimos los campos. No sé si se acuerdan también de ese tema. Y después vimos los recursos. Ese tema es el que vamos a evaluar en el parcial 1. Entonces, muy pendientes, muy filos con lo que hemos visto para que lo repasen. Cualquier duda me pueden escribir. Y muy importante que tengan claridad en este tema de pasar el APU a luego. Listo. Espero que les haya quedado clara pues como esta parte de los recursos. Para ya después proceder a pasar a lo que es el seguimiento del proyecto. Vamos a ver otro ejercicio con recursos y ya vamos a empezar a ver todo lo que es el seguimiento del proyecto para realizar el control, hacer lo que son los informes, que es lo más importante derivado de esto. O sea, no en el seguimiento y un control, pero todo esto lo debo plasmar en unos informes y vamos a ir realizando el modelo para hacer la simulación conjunta entre Revit, lo pasamos a Navisworks y con la programación que hemos desarrollado. Feliz tarde para todos.